Buenas tardes a todos nuestros seguidores de las redes sociales, a nuestros seguidores de Universal TV Digital, esta plataforma que pues, estamos transmitiendo para América Latina y también para que se puede visualizar a través de nuestras cuentas de Facebook y Twitter, también en YouTube, en cualquier parte del mundo. Esta tarde pues, me encuentro con Iván Guarnizo, que es director de cine, que es editor, que es también director de fotografía, y que en el marco de la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad en el capítulo de exilio, acá en Bilbao, en el País Vasco, pues ha presentado una película que es un documental, largometraje, sobre un caso particular. Y es un caso particular que está también vinculado a este informe, que es el capítulo del secuestro. Y particularmente, pues, esta historia que cuenta en este documental es el secuestro de su propia madre, la señora Beatriz Echeverri, ¿no? Y ella fue secuestrada por las FARC. Ella estuvo retenida por lo menos 2 años en las selvas del Guaviare, y en este recuento que hace Iván sobre este secuestro, quiere buscar una verdad, quiere buscar las circunstancias, no solo de cómo vivió su mamá el secuestro, sino también de quiénes estuvieron detrás de eso. Y salen algunos personajes dentro de esta película que pues, son importantísimos para hacer una especie de reconciliación entre un supuesto victimario y las víctimas de este secuestro. Porque no solamente fue la mamá que fue víctima principal del secuestro, sino que también está la familia que fue golpeada fuertemente por este flagelo. No les cuento más la historia porque quería contarle prácticamente la película entera. Yo quiero que el protagonista, el director de esta película, pues nos cuente un poco los pormenores de cómo se concibió esta película y por qué realmente decidiste contarla a través de este documental. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. Cuando secuestraron a mi mamá, que fue en el año 2004, yo había terminado la universidad. Ella se murió y pasaron los años y yo vi cómo los acuerdos iban teniendo problemas o iban avanzando hasta la firma de los acuerdos en el 2016. Y esa noche para mí fue crucial. ¿Por qué? Porque esa noche, yo le digo noche porque yo estaba en Barcelona, pero era la ceremonia que se hizo en Cartagena. La ceremonia en Cartagena empieza con una cosa muy particular que fue 1 minuto de silencio para todas las víctimas. Y en ese minuto de silencio yo cerré los ojos y yo me acordé de esa última conversación que mi mamá y yo habíamos tenido y me pregunté cómo ella había sido capaz de perdonar, qué era lo que la había llevado a perdonar y por qué yo no había sido capaz hasta entonces y qué necesitaba yo para poder perdonar. Entonces me pregunté, porque había unas imágenes que salían en Señal Colombia, en la televisión pública colombiana, en donde se veía toda la gente que estaba asistiendo al evento y había mucha gente de muchos lugares diferentes, y todo el mundo estaba vestido blanco, y me pregunté si esos guerrilleros de los que ella hablaba, y sobre todo este comandante Huérima del que ella hablaba, estaba ahí, si él se había entregado las armas, se había hecho o no, o será que está ahí, o no está, o está vivo, o está muerto, o está en la cárcel, o se salió y está en los paramilitares, o qué, y si está ahí, y si va a entregar sus armas, ¿será que lo puedo encontrar y hablar con él? Esa misma noche me acosté con la idea de tal vez hacer una película para entender, y al día siguiente me escribí como, esto es lo que quiero hacer, quiero buscarlo, quiero ir al lugar donde secuestraron a mi mamá. Es muy importante este relato sobre cómo tú concebiste esta película. En la película también detallas
ese hecho que tú acabas de mencionar, y es el cómo empiezas tú a seguir esa huella, ese rastro para encontrar tanto el sitio del cautiverio como también las personas que intervinieron en este cautiverio. Sí, claro. ¿Podrías comentarnos un poco este relato? Es un relato bastante emocionante. Sí, Ayer lo relataste en medio de la película y me pareció importante. Cuando yo redescubro los diarios, porque yo no había sido capaz de leer los diarios que mi mamá había escrito, ellos se habían quedado guardados ahí, y al final, cuando decido hacer la película, voy a Colombia y empiezo a buscar los diarios y los encuentro. Me doy cuenta de una cosa muy particular, ahí todavía yo no había decidido ir al lugar donde a ella la habían secuestrado, pero empiezo a darme cuenta que los diarios, los primeros 5 o 6 días de los diarios funcionan como una especie de mapa, porque ella nombraba cada lugar en donde pasaban. Decía, esta noche nos secuestraron exactamente aquí, esta noche dormimos aquí, la siguiente noche estamos aquí, hasta que 5 días después su rastro se pierde en la selva. Hay un momento en donde ella dice, nos vendaron los ojos y nos metieron por un caño y no sé en dónde estamos. Y entonces yo dije, tal vez para empezar a entenderla, voy a hacer ese recorrido que se puede leer en el mapa. Y entonces le propuse a mi hermano si se quería venir conmigo, y de paso empezábamos a buscar en esa zona, bueno, al guerrillero. Y entonces efectivamente cogimos una lancha y nos fuimos río Inírida arriba, donde más allá del poco turismo que hay, en un momento en donde parecía que en Colombia uno se podía mover libremente porque parecía que se había acabado la guerra, ¿no? Y fueron 12 días de lancha para arriba y para abajo. Y en ese viaje fui leyendo los diarios de mi mamá y fui descubriendo esa relación que se forjó entre Guerima y mi mamá. Y entonces fue, mientras iba descubriendo los lugares en donde ella había estado secuestrada, el lugar exacto en donde la secuestraron. Ella dice, en la desembocadura de este río que se llama Caño Bocón, nos paró una lancha de la guerrilla. Pues resulta que yo encontré esa desembocadura y encontré la playa y me bajé y ahí estuve junto con mi hermano. Y para mí fue muy potente caminar en la misma playa en la que 20 años antes habían secuestrado a mi mamá. Y en ese momento empecé a entender un poco su vida y empecé a entender un poco esa vida que ella vivió, que fueron 20 meses sin mí, ¿no? Una vida totalmente diferente, que yo me la había prefigurado e imaginado de una manera solamente oscura, y me di cuenta que no solamente había sido eso, y eso fue lo que más me sorprendió, porque en la lectura de los diarios empecé a descubrir que efectivamente, como me imaginaba, había habido mucho dolor, desolación, soledad, desesperación, pero también había habido cuidados, amor inesperadamente. Ella al cuarto día, dice, hoy llegó un nuevo guerrillero que se llama Guerima, lo menciona. Él no llegó los primeros días porque en las FARC había una cosa que funcionaba de una manera particular. Había un grupo que era el que secuestraba, otro grupo que era el que transportaba y otro grupo que era el que cuidaba. Se separaban las cosas. Entonces a ella la secuestró un comandante que se llamaba Hugo, el comandante Hugo del Frente 16. Y luego este Hugo se la pasó a Guerima en un momento. Guerima y mi mamá empezaron a establecer una relación muy cercana, muy potente, desde muy temprano en los diarios, tanto así que unos meses después mi mamá escribe, hoy Guerima está cumpliendo 26 años, que es la misma edad que mi hijo Iván. En ese momento, cuando yo leo ese diario, me doy cuenta, por primera vez siento como una especie de identificación entre ese hombre extraño que en algún momento yo odié y yo. Mi mamá está viendo a este hombre como una especie de hijo, y me sorprende y me hace querer ver más y leer más, y sigo leyendo mientras estamos en la selva. Estos diarios yo los iba leyendo todas las noches en la hamaca. Nos poníamos una hamaca con una mosquitera, como se duerme en la selva, y cada noche leía y le leía a mi hermano las cosas que iba descubriendo.
y me di cuenta de cómo se iban dando amor, cómo mi mamá, como Werima les daba cuidados y mi mamá le devolvía amor a este hombre y se estaba estableciendo una relación hasta tal punto que hay un momento en donde mi mamá le dice a este hombre, me estoy desesperando de la rutina y de todos los días lluvia igual, necesito hacer algo. Yo en Bogotá tejía crochet, por favor consígame una aguja de crochet. Y él le dice, ¿dónde se la compro? En la tienda de la esquina. Dice, no hay, pues sí. Pero si usted me la dibuja, señora Beatriz, y se le decía a doña Betty, si usted me la dibuja, doña Betty, yo se la fabrico. Y mi mamá le dibujó cómo era la aguja. Y este hombre hizo un gesto que a mí me parece muy potente, y es que cogió sus balas y las fundió. Y con el plomo fundido forjó una aguja que mi mamá luego usó para hacerle un portafusiles en crochet. Ellos empezaron a tejer la reconciliación y fueron capaces de transformar el objeto de muerte por excelencia, que es una bala, en un objeto de vida, que es una aguja. Y todo esto yo lo fui descubriendo en el diario, y luego me acordé cuando estaba leyendo que mi mamá, aparte del diario, había traído una bolsita con objetos, con los pocos objetos de su existencia ya. Uno era un abanico que yo le había regalado, que nunca lo perdió, que estaba destrozado y roto y se lo habían remendado. Después descubrí que Werima se lo había remendado, pero también estaba esa aguja. Y para mí ver esa aguja fue como muy potente, porque es una aguja que tiene el peso del plomo y que tiene, yo creo que una carga simbólica muy potente. Ellos empezaron a tejer una reconciliación ahí. Y entonces cuando yo, después de 2 años de búsqueda incansable, encontré a Werima, una de mis ideas era que por favor me volviera a fabricar una aguja. Entonces yo conseguí balas. Para conseguir balas en Colombia pues no es tan fácil si uno no es o paramilitar o guerrillero o policía o algo así. Conseguimos las balas y le pedí que me lo hiciera, y porque yo también tenía la necesidad de ver cómo se derretían unas balas, porque para mí ver derretir unas balas es ver cómo se derretía la guerra. Ya. Hay una situación, y es pasar de esa situación de rabia contra el victimario a pasar a una especie de reconciliación, a una especie de perdón, digamos así. ¿Cómo fue esta transición que ustedes vivieron? ¿Fue duro? Sí. Como víctimas, yo pienso o sea, como víctima de un delito de lesa humanidad, como es el secuestro, que incluso mamá y ustedes vivieron, pues creo que fueron golpeados por esto, pues la rabia es profunda. O sea, no es fácil pasar esa etapa de rabia a reconciliación. No, desde luego el secuestro es como una especie de dinamita emocional. En el momento en que secuestraron a mi mamá hubo como una especie de dinamitación de nuestra vida, y caímos todos como en un agujero negro en donde todas las energías se iban en una cosa muy dolorosa. Esos 2 años que mi mamá estuvo secuestrada, tanto mi hermano como yo estábamos casados, y mi matrimonio se fue a la mierda, se fue a la mierda. 1 año después de que liberaron a mi mamá yo me separé, y mi hermano 4 años después de que la liberaron. Pero él tenía 2 hijos en esa época. Entonces, esa rabia de cómo nuestra vida se había ido un poco a la basura es algo que cuesta mucho remontar. Pero cuando yo empecé a entender a mi mamá leyendo los diarios, yendo al lugar y entendiendo ese amor que ella sentía, empezó a pasar algo muy curioso. Cuando estábamos en la selva, yo leía los diarios y hacíamos ese viaje. Yo leía y estaba en los lugares y hablaba con mi hermano, y descubría que mi hermano y yo habíamos tenido el dolor muy parecido. Yo empecé como a liberarme del dolor sin darme cuenta, a través de la verdad. Cuando yo empecé a conocer cómo había vivido mi mamá esos meses, quién la había cuidado, en qué cosas ella se había apoyado para
sobrevivir, para vivir, hubo como una especie de tranquilidad que empezó a apoderarse de mí y que es como el perdón. Entonces me di cuenta de una cosa, y es que el perdón no era algo que yo le tenía que otorgar a nadie, sino era algo que yo me tenía que dar a mí mismo para sanarme. Esto es una cosa muy personal, porque yo no digo que toda la gente tenga que hacer esto, pero sí digo que esto fue lo que a mí me pasó. Yo me di cuenta que lo que yo necesitaba era perdonar mi odio y mi rabia, y en el momento en que yo perdoné, sin tener nadie delante, yo me otorgué ese perdón y me quité el odio de encima, se me quitó una montaña de encima. Y de repente fui libre y me sentí liviano después de 15 años de haber estado arrastrando una herida que supuraba todos los días. Y entonces, cuando yo encontré a Guerima, yo ya no tenía ninguna necesidad de que él me pidiera perdón, aunque me lo pidió, y se lo agradezco profundamente, pero yo no tenía una necesidad de reconciliarme con él, del siguiente paso de lo que es el perdón, de empezar a entenderlo a él, a entender su vida y de que él entendiera la mía. Y a través de esa verdad también, que es que él me cuente de dónde salió, para dónde llegó, a dónde iba, por qué había hecho lo que había hecho, si se arrepentía o no se arrepentía, en qué seguía creyendo, y que él escuchara nuestros dolores, todo esto que te estoy contando, cómo se deshicieron nuestras familias, lo doloroso que fue para mi mamá, su enfermedad, y incluso su secuestro, que también tuvo cosas maravillosas, que él nos escuchara, pero también escucharle, y a partir de ahí empezar a construir algo. Eso fue como, y sigue siendo una de las cosas más importantes que ha pasado en mi vida, porque yo con este proceso me siento como preparado para establecer un montón de relaciones más desde otro lugar de escucha, de comprensión y de querer construir. Cuando uno tiene odio encima, es muy difícil querer construir, porque el odio no permite construir, y eso es lo que muchas veces termina llevando a la guerra, creo yo. Y cuando yo me quité el odio y me quité la rabia y hice este proceso, yo me siento como en una capacidad de querer construir y ayudar a otra gente que le cueste, a través de mi experiencia, porque yo siento que a día de hoy mi experiencia puede ser valiosa para otra gente que le está costando trabajo encontrar el camino para poder perdonarse a sí mismo, poder perdonar, sean perpetradores o sean víctimas. Puedo entender que a través de la construcción de la historia, a través de la realización de la película, de cada escena, de cada momento, de cada encuentro, eso te ayudó también para esa reconciliación, para ese perdón. Total. Yo a día de hoy yo no puedo diferenciar qué es la construcción de la película y qué es mi sanación. Es algo que yo muchas veces me decían a mí en los ámbitos en donde yo estaba intentando conseguir financiación para la película. Me decían, no, pero una cosa es tu sanación personal y otra cosa es la película. Y yo ahora me doy cuenta que estaban totalmente equivocados. Cada paso, cada vez que yo me sentaba y pensaba en cómo grabar a la persona que estaba delante mío, cómo hablar con mi hermano, en dónde poner la cámara, qué sonidos poner, si leía yo los diarios de mi mamá o ponía a una mujer mayor a leer los diarios de mi mamá, qué fragmentos, porque imagínate, los diarios de mi mamá son 603 días, yo no podía ponerlos todos, tenía que escoger, e incluso lo que decidí fue hacer como una especie de compilación. Ahí en el diario me tomé, digamos que la licencia poética de decir que el día 1, decía día 1 y leía algo, pero esto era la compilación de 3 o 4 días, que condensaban la primera semana. Y luego en el día 100, pues cogía varias cosas. En todos esos momentos que necesitaba cómo expresar lo que a través de la lectura de 603 días yo me había sentido, cuál era la mejor manera para que otra gente lo entendiera, cómo eso iba a construir mejor una película, pero al mismo tiempo me estaba sanando a mí al tiempo, porque
tenía que meterme tan profundamente en lo que ella había vivido que me hacía comprenderla mejor. Entonces esa pregunta me gusta muchísimo, porque cada decisión que yo tuve que tomar creativa para la película también fue una decisión que me ayudó a sanarme. Con respecto a tu hermano sí tuvo más dificultad en esa reconciliación, en ese perdón. Al revés, es que es muy curioso porque mi hermano tuvo un viaje de ida y vuelta. Mi hermano empezó la película, antes de la película, diciendo: yo no necesito nada que perdonar porque yo ya perdoné. Y en cambio yo le decía: yo tengo que perdonar. Pero él me dijo: pero yo quiero ir con usted porque quiero conocer también. Pero yo ya perdoné, yo no necesito perdonar. Cuando hicimos el camino, el viaje, él me dijo: estoy empezando a sentir odio otra vez. Y después de hacer todo el camino, él volvió a perdonar. Entonces él me ha dicho a mí: yo necesitaba hacer esto porque el primer perdón lo había basado en el olvido. Era un perdón que yo creía que estaba ahí, pero era un perdón que era haber metido el polvo debajo de la alfombra y decir: me olvido y entonces paso página, no necesito eso. Y haber descubierto, haber oído todo esto gracias a que los dos leímos y escuchamos y hablamos con Weimar y escuchamos a otras personas, él logró perdonar. Y una de las cosas más particulares con esta película es que con la película no, todo este viaje que hemos hecho no se ha acabado cuando terminamos de hacer la película. Nos llevamos ahora ya casi 2 años, porque la película la estrenamos en enero del año pasado. Llevamos mucho tiempo socializando la película en Colombia, en España, en Estados Unidos, en México, en Francia. Y en muchos de esos lugares hemos ido mi hermano, Weimar y yo. Ahí seguimos haciendo una construcción de reconciliación. Cada vez, te digo, antes estuvimos en una emisora de radio y cada vez que hablamos, alguno de los tres cuenta algo que nunca habíamos escuchado. Entonces es como un peldaño más que siento que seguimos caminando. Sí, efectivamente. ¿Cómo fue el relacionamiento de esta película con la Comisión de la Verdad? Pues fíjate que la Comisión de la Verdad fue fundamental por una cosa. Hace unos 3 o 4 años en Barcelona, yo vivo en Barcelona, en España, a mí me invitaron al Día Internacional de las Víctimas en el Consulado de Colombia. Para ese entonces había una cónsul que le apostaba al trabajo de los acuerdos de paz. Y en ese momento yo conocí a un grupo de mujeres increíbles que se llaman Mujer Diáspora, que tienen presencia en Bélgica, en Inglaterra, en Noruega y en España. Y ellas, antes de la Comisión de la Verdad, ellas hacían una cosa que ellas hablaban con mujeres básicamente víctimas del conflicto armado que habían tenido que exiliarse en Europa, sobre todo. Y hacían testimonios de ellas. Y entonces a ellas a mí me invitaron y en un momento ellas, la Comisión de la Verdad hizo una cosa muy interesante, y es que empezó a contar con asociaciones de víctimas y de mujeres y de hombres y de lo que fuera, que ya venían haciendo trabajo a lo largo de muchos años en el exilio. No es que empezaron de cero, sino dijeron: enséñennos traigan sus experiencias. Y por lo menos en Barcelona, la forma en las que ellas tenían para hacer los testimonios a las víctimas, la Comisión de la Verdad en el Nodo Barcelona las incorporó. Y es un modo muy particular que yo apliqué en la película, por eso es tan importante. Ellas dicen que una de las cosas más terribles es cuando se hace una entrevista a una víctima en un lugar frío porque se le revictimiza, que cuente otra vez su vida de cero. Entonces ellas dicen: hay que establecer un ambiente diferente, y el ambiente diferente es si la mujer o el hombre quiere contar su historia a más de una persona, pues entre todas cocinamos
nuestra comida favorita, nos sentamos a comer y en la sobremesa, después de que todas hayamos comido y tengamos la panza llena, además es una comida favorita de Colombia, sobre barriga, sancocho, ajiaco, algo cocinamos entre todas, y cuando estemos en la sobremesa se han bajado las barreras y en ese momento se puede empezar a hablar desde otro lugar. Se habla mucho más tranquilo, con menos tensión, etc. Y entonces a mí me invitaron a la Comisión de la Verdad a dar mi testimonio, y yo doy testimonio de esta manera. Y yo en mi película hay una secuencia muy al principio, y es que yo me di cuenta que en mi familia nunca habíamos hablado de esto, y me senté con mi hermano, con mi media hermana, con mis sobrinos, nos sentamos en una mesa, cocinamos sobre barriga al horno, comimos y empezamos a hablar por primera vez del secuestro. Y esto es una parte que queda en la película, tú la viste. Y esto es gracias a cómo la comisión, el trabajo de la Comisión de la Verdad, cómo entrevistar a las personas, por lo menos en Barcelona, me influyó directamente. Entonces, en ese sentido, siento que ha estado como irremediablemente entretejido. Por último, las recomendaciones que tú harías como víctima a todo este universo que nos escucha, que unos son escépticos, otros son optimistas sobre los resultados de esta comisión de la verdad, de este informe que se presenta en el día de hoy en la ciudad de Bilbao, en el País Vasco, en España, y que de pronto es una herramienta precisamente para eso, para empezar a construir de pronto ese perdón, esa reconciliación que necesitamos. Tu punto de vista y tus recomendaciones hacia este público que nos escucha. Yo solo soy una persona, pero sí sé. Para mí una de las cosas más importantes fue empezar a socializar mi dolor. Hay una cosa que nos pasa a muchas víctimas que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que llevo haciendo esta película y luego socializándola, es que nosotros creemos que nuestro dolor no lo entiende nadie. Nuestro dolor es único y es mayúsculo y incluso no queremos, hay veces no queremos compartirlo porque decimos es que no me va a entender mi dolor, este dolor es tan profundo que es inconmensurable con cualquier experiencia que las personas que están delante mío tengan. Y entonces yo empecé a hacer poco a poco y de una manera que no me esperaba, empecé a socializar mi dolor. Primero lo socialicé con mi hermano, empezamos a hablar y me di cuenta, oh sorpresa, que su dolor se parecía mucho al mío. Luego con mi familia y me di cuenta que, oh sorpresa, ellos entendían mucho mejor de lo que yo me esperaba. Luego con la gente que trabajó en la película. Luego cuando he terminado la película, he presentado la película en muchos lugares en donde ha habido colombianos y colombianas, y lo primero que pasa al finalizar la película es que alguien levanta la mano y en vez de preguntarnos algo, lo que hace es contarnos su historia, algo de su historia. En Colombia pasó muchas veces que alguien se levantaba la mano y decía: en mi familia, mi papá lo mató los paramilitares hace 16 años y nunca lo hemos hablado, y esta película me da ganas de ir a hablarlo con mi familia. Y entonces se volvió como una cosa catártica. Pero lo que yo descubrí es que mientras más uno socialice lo que nos ha pasado, como lo está haciendo la Comisión de la Verdad con este informe, con este trabajo monumental y maravilloso, esperemos que a finales de año se puedan ver en una plataforma a nivel europeo. Y se han ido viendo en diferentes países latinoamericanos, espero que se siga viendo. Se ha podido ver en Brasil, en Sao Paulo, en Montevideo, se va a ver pronto en México, en el Festival de Monterrey, esperemos que a finales de año en La Habana, se ha ido viendo en diferentes festivales. En octubre se va a ver en Francia, en varios lugares, en París, en Montpellier, en la Guyana Francesa. A finales de julio vamos a estar en Tailandia. De momento estamos en salas de cine y en Colombia en plataformas digitales, pero a finales de año vamos a estar seguramente en plataformas digitales para América Latina y Europa, a finales de este año. Bueno, Iván, muchas gracias por haber participado de nuestra emisión y haber conseguido esta entrevista muy
muy conmovedora, entre otras cosas, y habernos contado los pormenores de tu película y también de tu historia, la historia de tu mamá, la historia de tu familia. Muchas gracias. Y bueno, te deseo muchos éxitos Muchas gracias. en Muchas gracias. todos tus proyectos y en las presentaciones y videos de tu película. Muchas gracias. Bueno. Estoy muy contento de que me hayas entrevistado. Con Werima, que es uno de los protagonistas también de esta película. Werima era un comandante de una escuadra guerrillera de las FARC y pues, fue el que recibió a la señora Beatriz Echeverry, mamá de Iván Guarnizo, que cuenta la historia a través de la película Del Otro Lado, y que pues tiene que garantizar su seguridad durante el tiempo que estuvo secuestrada en manos de las FARC. Muy buenas tardes, Werima. Bienvenido a nuestra emisión de radio y bueno, cuéntanos cómo fue tu ingreso a las FARC. Buenas tardes para todas y todos los que nos escuchan. Efectivamente, mi nombre es Werima Maecha. Soy excombatiente de las FARC, milité durante 23 años en las filas. Ingresé siendo menor de edad. Pues mi historia un poco familiar. Soy de una familia, como muchas en Colombia, pobre. Una familia religiosa, mi padre y mi madre pertenecientes a una iglesia, se llama la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Pues, desde muy niño nos inculcaron lo que fue la religión, cuestión que yo no la recibí realmente. A muy temprana edad salí de mi casa debido a múltiples, digamos, sufrimientos de familia. Mi familia fue desplazada, mis hermanos eran militantes de la UP. Salimos del Meta desplazados cuando, no lo alcanzo a recordar, me lo han contado, tenía escasos 5 años. Salimos a la región de Biotá, Cundinamarca. Pues allí en Biotá, Cundinamarca, en ese entonces eran las escuelas del Partido Comunista, a las cuales comenzamos a asistir desde niños, nos llamábamos los pioneros del partido, allí con Raúl Balbuena, Miguel González, bueno, todos estos cuadros políticos que había en ese entonces. De allí, debido como lo mencionaba al comienzo, múltiples causas, me fui a estudiar a Bogotá, a estudiar nocturna, a tratar de terminar mis estudios, cosa que no fue posible. A los 13 años me voy a trabajar a zonas coqueras, lo que llaman desde entonces los raspachines, los arrasparos, buscando de pronto un mejor vivir, una forma de buscar dinero. Y pues allí comienzo a acercarme al movimiento guerrillero. Pues allí lo controlaba, en toda esta región de Bichada, controlaba el Frente 16, al cual muy pronto, a escondidas de 3 hermanos que estaban con nosotros, comienzo a militar en las milicias bolivarianas. Que las milicias bolivarianas son era como la parte del trabajo urbano. Y allí pues debido a que nos dimos a conocer como milicianos, me veo muy comprometido. Es una historia un poco larga. Los paramilitares mandan una paramilitar, una chica muy bonita, joven, prácticamente como las edades nuestras en ese entonces, y nos hicimos muy amigos de ella. Ella en ese entonces comenzaba a tatuar la gente, con la gran sorpresa que era una misión que ella tenía, tatuar a los milicianos que estábamos. Nos alcanzó a tatuar a 4 o 5, de los cuales murieron 3. Nos marcaba prácticamente. A mí me hizo un tatuaje en el brazo izquierdo. Afortunadamente ya me lo tapé con otro tatuaje más encima.
nos alcanzaron a asesinar varios compañeros de esta manera. Ella tenía la lista, estábamos 20 milicianos en lista. Nos dimos cuenta porque 3 salieron, los paramilitares al retén antes de llegar a Puerto Gaitán Meta, los bajaban del bus, les quitaban la camisa y claro, inmediatamente se daban cuenta de que eran los milicianos y ahí los acribillaban a bala. Entonces ya debido a que no podíamos salir, pues tomé la decisión de irme directamente a las filas guerrilleras. Ingresé como guerrillero con 16 años, antecitos. Y pues se dio toda una formación tanto política como militar en las filas guerrilleras, y por el pasar de los años, en el 2004 me corresponde la misión de cuidar a la mamá de Iván y de Papeto, y a un Julio que no sale en la película pero que estuvo los 603 días con nosotros en el secuestro. No hay que dejar de mencionar que como organización guerrillera, pues yo creo que es un fracaso político. Esto nos ha costado en la política como fuerza revolucionaria, fuerza de cambio, que fue el proyecto desde el inicio de la lucha. Yo creo que en el afán de crear finanzas, en el desespero de pronto de ver un ejército que comenzó a fortalecerse con entre más días, más ingresos y más necesidades, y pues se vio, yo creo que una parte fácil, que era el secuestro, una situación que es desgarradora, una situación que fue violenta, cada secuestro una tragedia humana detrás de cada víctima de este flagelo. Pues no sé si me estoy mucho, pero bueno, pues más o menos un recuento de lo que fue mi vida guerrillera, ya firmante de paz en el 2016, en el acuerdo de paz con Manuel Santos. Pues hicimos este paso a la vida civil, a empezar la lucha desde la parte política, cosa que al día de hoy nos ha costado la vida de 333 excombatientes, aparte de miles de líderes sociales y de masacres que se han dado por la gente pensar diferente en un país como Colombia. Sí, efectivamente, de eso hablamos un poquito más adelante, pero vamos a concentrarnos un poquito sobre ese tema de la película Del Otro Lado, de Raúl Guarnizo, donde cuenta pues esa historia de la mamá, lo que vivió la mamá en las selvas colombianas con los genes. Tú como guerrillero, como custodio de esas personas secuestradas y que tenían que responder ante la dirección de la FARC por la vida de estas personas. Cuéntanos un poco, porque hay cosas interesantes. Se estableció una relación familiar, se estableció una relación sentimental también entre los secuestrados y el grupo guerrillero, tu persona en particular, con esa compenetración sentimental, tú y sobre todo la señora Beatriz, y también el señor Julio. Sí, claro, es que yo creo que aparte de ser guerrilleros en la selva, en un país como Colombia, somos seres humanos que sentimos y sentimos el dolor ajeno también. Cuando a mí me corresponde esta misión, pues me encuentro realmente, pues no participé ni en la inteligencia ni en capturarlos en el momento. En la guerrilla las misiones son compartimentadas, cada quien sabía lo que le correspondía. Una comisión fue los que los capturaron. Cuando esto en el frente, el comandante era Acacio Medina, Negro Acacio, que se llamaba por cariño Negro. Un día cualquiera, un mes de abril, me dice: Guerima, prepárese que tiene una misión, alístese con el equipo que se va, con fulano y salgan. No sabía qué me tocaba cuando, después de un día de marcha, me encuentro con este par de ancianos, indefensos, cansados, maltratados, dolidos por lo que les estaba pasando. Y pues yo para ese entonces tenía 24 años, la edad que tiene Iván, el hijo menor de doña Beatriz. En ese entonces también somos de la misma edad. Y pues a mí realmente este episodio pues
me destroza el alma ver ese par de abuelos, par de ancianos en un centro de selva sin saber de su familia, sin saber qué iba a pasar más adelante. ¿Y por qué fue el secuestro? ¿Cuál fue la principal causa de haber secuestrado a este par de personas? Eso fue efectivamente fue una cuestión, un secuestro por dinero, hay que llamarlo así. Era un secuestro extorsivo o económico. Lo que ellos me decían que se habían equivocado de personas, pues yo realmente no sabía que me tocaba cuidarlos, pero no sabía que el motivo era el dinero, pero aparte de eso pues no sabía más. Después con los días me entero un poco más de cómo fue todo, pero la captura de ellos fue directamente por dinero. Hubo momentos cruciales dentro de este secuestro, por ejemplo, que sucedieron también con otros secuestrados, por ejemplo, los secuestrados de los diputados del Valle, que fueron acribillados supuestamente con las FARC en un supuesto intenso de parte del ejército de liberales. ¿Tú tuviste en algún momento alguna decisión o alguna confrontación parecida? Sí, claro, yo creo que, pues yo siempre lo he dicho, yo creo que de igual, aunque fue un error gravísimo, un error estratégico dentro de las políticas de las FARC, dentro de las formas de subsistencia del movimiento, lo que fue el secuestro, pero yo siempre lo he dicho, yo creo que a ninguna persona se secuestró para asesinarla, realmente. Las circunstancias y la degradación de la guerra nos llevó allí, tanto la degradación de la guerra como la degradación de la política de Estado, porque en ese entonces el presidente pues era Álvaro Uribe, donde él dice que los secuestrados los rescata de sangre y fuego, vivos o muertos tenía que sacarlos de la selva, y pues en esto las direcciones de las FARC también dan la orden a los que estábamos custodiando secuestrados que no nos podemos dejar quitar los secuestrados vivos, que en caso de presencia militar había que asesinarlos. No es fácil porque, pues, o sea, lo pienso yo como excombatiente, yo de corazón, después de encontrarse uno con unas personas indefensas, alejadas de todo su ser, de su familia, de sus hijos, de su cultura, de sus costumbres, de su comida, de su forma de vivir, de su forma hasta ir a hacer sus necesidades básicas, pues a mí realmente eso me partió el alma. Y doña Beatriz, desde el momento en que nos saludamos, que cruzamos las primeras palabras, yo sentía en ella que me brindaba amor, el cual inmediatamente fue recíproco de parte mía, y comenzamos a tejer esa relación materno-filial que se dio entre nosotros, y entre más días pues ese amor iba creciendo realmente. Yo compartía mucho con ellos. Desde mi situación como comandante de la comisión en que estábamos, me propuse sacarlos con vida, hacerlos sentir dentro de las condiciones que estaban lo mejor posible, tratar de suplirle las necesidades básicas con lo que había ahí, con los recursos que podíamos tener a mano, porque pues, estábamos en un centro de selva. El vecino más cerca llegamos a tenerlo a 80, 100 kilómetros de travesía, de selva virgen. Y pues los días iban pasando y pues el amor iba creciendo realmente, porque yo ya, a pesar de que sabíamos que estaban privados de su libertad, yo aprendí a quererlos, aprendí pues a mirar reflejados en ellos a los padres que desafortunadamente pues no tuve. Entonces yo creo que es un sentimiento muy humano, y doña Beatriz y don Julio pues en ningún momento se negaron a brindarnos ese amor, no tan solo a mí sino a todos los que estábamos. Y sí hubo momentos muy difíciles, porque en 2 ocasiones estuvimos el ejército muy cerca, como se relata en el documental. En uno de ellos, a muy prontos días de tenerlos, hubo un desembarco muy cerca, a menos
menos de 1 kilómetro, donde en ese momento hubo un bombardeo y un ametrallamiento donde murieron cuatro guerrilleros, y el ejército se nos vino encima, se nos vino muy encima. En ese momento a mí me dan la orden, a mí llega la orden: no deje coger los abuelos vivos, actúe. Y pues para mí era muy duro. Lo pensé y dije, no, yo no porto un arma para ser un asesino. O sea, mi convicción como revolucionario no era esa. Supe sortear la situación, dije no, conozco el terreno, conozco mis capacidades, conozco de qué soy capaz, y dije voy a hacer lo imposible por sacarlos vivos. Dentro de las FARC, un incumplimiento premeditado de órdenes, insubordinación como fue este delito al que yo me enfrenté en el momento, en la guerrilla para fusilamiento. Pero afortunadamente conocí al comandante que teníamos, que el negro Acacio, sabía que también era una persona humana, que también sentía, y pensé en el momento, espero que me entienda. Me retiré con ellos hasta un sitio donde estaban seguros, duré unos días sin reportarme. Cuando me reporté directamente con él, le dije, estoy en tal parte, en mi ubicación. Me preguntaron qué pasó, cómo están los abuelos. Le dije, no, los abuelos están conmigo, están bien. Estaba asustado, estaba temeroso porque no sabía qué podía venir, porque yo era claro en mi cumplimiento de orden. Dije, de pronto me relevan, me sacan de aquí, me llevan para otra parte, de pronto pues entró Consejo Revolucionario de Guerra, esperaba todo, realmente no pasó. Se supo sortear la situación y salió bien en ese entonces. De ahí me ordenaron ubicarme en otro sitio por un caño del intermedio Guaviare y Miri, entre medio de los dos ríos. Ahí me estuve un largo tiempo. Pasado el tiempo, sucede un episodio igual. Hay un operativo. Después de todo esto, de ver el documental, me doy cuenta que realmente nos tenían ubicados. No sé por qué. Estaba la información que nos tenían la coordenada exacta donde estábamos. Se nos acerca un operativo duro y pues no vuelve a llegar la orden. Y como lo he dicho, ya eran muchos los meses que habían pasado. Estaba muy quieto todo, porque al comienzo se mandaron cartas, se mandaron pruebas de supervivencia, vinieron otros comandantes a hablar con ellos, pero ya iban meses que no se sabía nada, ya como 6, 7 meses que no se sabía absolutamente nada de cómo era el proceso del secuestro, si los iban a liberar, cuándo, cómo, dónde. Y eso me preocupaba bastante, porque ejército cerca, muy cerca, y toda esta situación del secuestro quieto y esta orden por encima, yo dije no. Y como lo he dicho, pues eran más los meses, era más el amor que se había creado. Y cuando la orden llega, igual digo no, tampoco, no sé qué me irá a pasar, que era la segunda vez, pero lo voy a hacer con responsabilidad, voy a enfrentar lo que se me viene. Me retiro con ellos, los paso un caño, una canoa con plástico, se llamaba Montepierro, se llama Montepierro, los paso, borro, brillo, me alejo y duró 8 días sin reportarme. Cuando me reporté, vuelvo a reportarme temeroso, porque lo que había pasado, la orden que me habían dado, y afortunadamente me entienden nuevamente. Y
cuando me preguntan que cómo estaba todo, digo, no, todo está muy bien, no me ha reportado, no tenía batería, estaba alejándome, quise muchas comunicaciones para alejar cualquier situación de coordenada, cualquier acercamiento, cualquier escaneo de comunicaciones. Me reporté, dijeron que cómo estábamos, cómo estaban todos estábamos bien. Y pues en el momento las preguntas pararon. Me ordenaron moverme a otro sitio. Después de eso, Acacio me manda a llamar, me entrevisto con él, me preguntan cómo ha sido todo este proceso, le comenté, le expliqué y me dijo, ya 2 veces no ha cumplido la orden, pero confiamos en usted, espero no nos traicione. Y como se lo dije a él ese día, le dije, no, una cosa es que haya incumplido la orden porque sé manejar la situación y otra cosa es que yo soy un traidor. No me miro a un espejo todos los días viendo reflejado un traidor. Y así como no traicioné el trabajo tanto político como militar estando en la guerrilla, tampoco quiero traicionar la paz. Por eso estoy aquí dando la cara, pidiéndole perdón al pueblo colombiano por el daño que se causó, también denunciando tanto el error y el horror del secuestro como parte de financiación que utilizó la guerrilla, también denunciando la falta de Estado, la falta de soluciones y denunciando que en estos momentos, no justificando de ninguna manera nada, pero el Estado también tiene que ver totalmente en la muerte de estos secuestrados, porque ellos sabían desde el comienzo que si las fuerzas militares llegaban a un campamento donde hubiesen secuestrados, la orden del Estado Mayor de las FARC en ese entonces era asesinarlos. Y el ejército el Estado utilizó esa política también para presionar y para hacer asesinar a los secuestrados. Y hoy en día, un dolor inmenso, un dolor grande de las familias, y con esto también lapidar la lucha revolucionaria. ¿Algún día pensaste que hubieras podido participar en una película y sobre todo contando una historia viva, una historia que tú viviste junto a esos 2 secuestrados? A ver, cuando doña Beatriz y don Julio llevaban 6 meses de secuestro, 6, 7 meses, un día doña Beatriz se me acercó y me dijo, ella me decía, hijo, para todo, me dijo, hijo, tengo algo que contarle. Ese día incluso se estaba bañando, yo fui a cuidarla ahí al bañadero, que era un caño grande, me da miedo que se cayera. Y le dije, doña Beatriz, cuénteme, ¿qué pasa? ¿Está enferma? ¿Qué tiene? Me preocupa. Y me dijo, no, me dijo, Berima, yo tengo un hijo que asesine. Me dijo, él se llama Iván, él asesina, él vive en España. Y algún día, si salgo yo de aquí, yo quiero hacer una película de esta experiencia. Y le digo, doña Beatriz, no se preocupe que si de mí depende, usted sale con vida de aquí. Si por mis decisiones depende, va a salir con vida, no se preocupe. Y espero que realmente pueda realizar su película, que quiere hacerlo, porque sería muy bueno que lograra desahogarse de esa manera, de esta vivencia que le tocó en esta selva. Y me dijo, no, bueno, es que usted tiene que estar en la película. Era el 2005, le dije, doña Beatriz, me gustaría mucho, pero es algo imposible. Me dijo, no se preocupe que si usted no puede estar, buscaré un protagonista para que lo represente. Le dije, muchas gracias por lo que me dice, pero bueno, esperemos que así sea. Pues pasaron los años, llegó el proceso de paz. Y ya pues pasado el proceso de paz, cuando salimos a la vida civil, yo comencé a buscarlos por los medios de comunicación, por las redes sociales, y solo logré encontrar el relato de ellos, donde hablaban del secuestro. Claro está que cuando los liberamos, fue tanto el amor y la confianza que se tejió con ellos que yo les dije dónde vivía mi familia. Y ellos lo primero que hicieron, una de las cosas primeras que hicieron cuando salieron, creo que fue como en los 8 días de liberación, ellos estuvieron en mi casa. Estuvieron
con mi mamá y con mis hermanos. Y yo tengo un hijo que nació en la selva, un hijo con una combatiente también. Y lo estuvieron visitando y le llevaron regalos y me enviaron regalos con mi familia, que como al año siguiente estábamos en la zona de cerca a Puerto Rico Meta. A mí me había correspondido ya salir de ahí me delegaron para orden público y yo estaba en esa misión de orden público y allá me llegaron los regalos de don Julio y doña Beatriz. De ahí no volví a saber de ellos, no me volví a comunicar con ellos hasta en 2009, que salgo herido, me parten las manos en un combate. Y don Julio me había dejado un número de teléfono, el cual le marqué donde estaba y afortunadamente me contestó. Hablé con él, me preguntó cómo estábamos, le dije las condiciones que me encontraba y de ahí perdimos comunicación. Ya cuando reitero el proceso de paz, yo comienzo a indagar a ver si los lograba encontrar. Quería saludarlos, quería saber de ellos, pero no fue imposible. Pasaron casi 3 años después del proceso de paz cuando me llega esta llamada de Iván. No tenía ni idea. Yo había dado mi número de teléfono a unos medios de comunicación porque pues yo tengo mi hermano, nosotros somos 10 hermanos, de los 10 hermanos, unos fueron soldados de la burguesía. Mi hermano, el menor, nosotros somos los 2 cubas de los hermanos. Mi hermano, el menor, lo desaparecieron los paramilitares a los 17 años y lleva 18 desaparecido. Yo había dado mi número de teléfono porque me han dicho que hay un familiar que me estaba buscando y pues el único familiar que tenía perdido en ese momento era él. Cuando me llama Iván, me dice: soy Iván Guarnizo. Yo no me di cuenta realmente. No lograba captar con quién estaba hablando hasta cuando me dice: es que mi mamá estuvo secuestrada con usted y si la recuerda. Le dije: ¿cómo no la voy a recordar? ¿Cómo no la va a recordar? Claro que sí. Le pregunté por ella y me dice que la mamá había muerto años después de su liberación y que lo había perdonado todo y que él estaba haciendo un documental para gran sorpresa. Yo en el momento le cuento: Iván, su mamá me dijo esto y esto cuando estuvo conmigo y no lo sabía, porque eso no está escrito en los diarios. Hubo un encuentro, allí en esta parte hubo un encuentro que fue muy especial y ese encuentro prácticamente catapulta esa reconciliación que tanto tú como ellos, como su familia querían sentir, querían vivir y querían hacer la protagonista de esta película. Cuéntanos un poco ese momento. Pues a ver, ese momento a mí me sorprendió muchísimo, realmente cuando Iván me habla del documental, me habla de su mamá, me habla de que quiere hacer esta película, yo lo logré sentir con el corazón abierto realmente. Cuando me propone, cuando colgamos los teléfonos, en la película veo que Iván queda llorando a este lado y yo quedo llorando del otro lado, porque para mí fue supremamente emocionante saber que, pues a pesar de que ella estaba muerta ya, había podido encontrarse con su familia, él estaba vivo y que iba a hacer realidad este sueño de hacer su película. Para mí, aparte de participar en el documento, yo hablé con mi compañera, le dije: me está proponiendo esto, me llamó el hijo de Beatriz. Yo a ella ya le había contado toda la historia repetidas veces. Le dije: pero pues yo ahorita no estoy solo, estoy con usted, tenemos una niña. Esto nos puede poner en peligro porque este documental no solo va a quedar filmado, sino va a ser público, esto nos puede exponer. Y me dijo: yo siempre he contado con el apoyo de ella. Me dijo: no, bueno, hay que hacerlo. Incluso se lo dije en el momento, le dije: sí, para mí más que hacer un documental es un deber moral, es un deber de amor también, contarles a ellos y poder ayudarles a aclarecer estos 603 días, los más oscuros de sus vidas. Y le devolví la llamada, le dije: Iván, estoy dispuesto a hacer el documental. Le dije: cree las condiciones y arrancamos. Yo, bueno, dentro de 8 días viajo para mí. Y aquí fue donde nos encontramos y
No hubo un guión, realmente no hubo un guión, no hubo ni siquiera vamos a decir esto y vamos a decir aquello. Comenzamos a hablar, las cámaras filmando todo lo que hablábamos y pues de ahí, de como casi 2 semanas de filmación en 2 secciones, se da este documental. Y pues ha sido muy especial, realmente a mí como persona me ha servido muchísimo porque siento que me he limpiado como ser humano también, que he hecho esa descarga emocional, esa carga, ese peso que se tiene también de culpabilidad y que lo puede uno liberar. Y lo más bonito, saber que este documental ha ido a muchos países, estuvo en Colombia y ha ayudado a abrir corazones al perdón y a la reconciliación. Eso es lo más gratificante de esto. Y yo siempre lo he dicho, sin el amor de una madre como lo fue doña Beatriz, tanto para ellos como para mí, esto no hubiera sido posible. ¿Cuál sería el mensaje que tú le enviarías en este momento a todos nuestros seguidores en las redes sociales y sobre este tema que es importantísimo, que tú estás tocando, que es esta reconciliación, que es este perdón, que es este tránsito a una nueva vida, pasar de la vida militar a la vida civil, pero como tú has dicho hace algunos, un gran peso moral. ¿Cuál sería este mensaje? A ver, a los medios de comunicación, no los oficiales del país, sino a todos los medios como lo está haciendo usted ahorita, es que traten de llegar a todos los firmantes de paz. Los firmantes de paz, yo sé que hay muchos que quieren hablar, pero nosotros no creemos en los medios de comunicación. Utilizan nuestros discursos, los han utilizado para la manifestación. Y es triste saber que queremos, que podemos hablar, pero realmente, como lo dije en la película, hay verdades que se van a ir a la tumba porque hay miedo de hablar. Los medios de comunicación están jugando un papel fundamental en el esclarecimiento de la verdad. El cine, el teatro, la poesía, todo esto está llegando en un momento crucial y hay que seguirlo comunicando para que podamos los excombatientes y las víctimas, los victimarios, no solo de la guerrilla, sino del Estado, los paramilitares, la policía, que sientan el dolor de patria, realmente salgan a los medios y hablen, expliquen qué fue lo que pasó. Las víctimas necesitan la verdad, Colombia necesita la verdad y hay que hacerlo como deber moral de todos los que tenemos directos, responsables, directos, militantes, trata de ser una organización de derecha y de izquierda. Hay que hablar, hay que dejar el miedo. Sé que no es fácil, sé que no es un trabajo fácil, no es sencillo, porque a pesar de escoger nuestras vidas, tenemos la responsabilidad, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo y no podemos cerrar la puerta a esto. Lo mejor es dar la cara. No es fácil, realmente no es fácil sentarse al frente de una víctima. No es fácil sentir las miradas, pero yo lo digo y lo seguiré repitiendo. Critiquen, digan todo lo que quieran, pero es una oportunidad de mostrar que somos seres humanos, que también sentimos y que queremos. Bueno, Marima, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, haber participado en la presentación en globalización de la digital y deseamos muchos